Buenos días, mi nombre es Federico Sánchez González, soy neurocirujano, jefe de la sección de cirugía de epilepsia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. También trabajo en la Clínica de Cuyo en Mendoza y en la Universidad de Mendoza en la Facultad de Medicina. El tema de hoy que les quería presentar es epilepsia asociada a gliomas y cómo resolverla. Yo trabajo en un equipo con neurólogos que hacen epilepsia, el doctor Nori, la doctora Sotana y el doctor Martínez, quienes me acompañan en todas las decisiones. Vamos a ver algunos contenidos en esta charla que vamos a ir describiendo, pero básicamente para empezar, la primera descripción de un tumor asociado a epilepsia fue en 1882, a cargo de Joe Haglin Jackson, quien relacionó un meningioma izquierdo con la aparición de una crisis parcial simple motora del pie derecho. Esta fue la primera descripción que eh, apareció en la literatura, que hacía responsable la presencia de un tumor cerebral con la presencia de epilepsia. En cuanto a las causas de epilepsia, tenemos que las criptogénicas o idiopáticas son las más frecuentes, seguidas por las vasculares, las causas congénitas, el trauma y los tumores ocupando un 4% de las causas generales de aparición de epilepsia. En cuanto a las lesiones cerebrales adquiridas, sí, los tumores empiezan a tomar un rol preponderante por encima de lo que serían las lesiones hemorrágicas, como la hemorragia subaracnoidea, el hematoma intracerebral, TEC severo, encefalitis o el ACV isquémico. La epilepsia en tumores cerebrales, cuando aparece como primer síntoma, se ha visto estadísticamente que es en un 30% de los casos, y cuando aparece justamente como primer síntoma, aumenta el riesgo de que las crisis sean recurrentes y que sean refractarias al tratamiento médico. La epilepsia en gliomas habla de un factor de buen pronóstico y de mayor sobrevida, ya que como factor predictivo nos dicen que se trata en general de un bajo grado de malignidad. Como sabemos, los gliomas de bajo grado son los que se presentan más frecuentemente con epilepsia, por lo tanto, aparición de epilepsia como primer síntoma es equivalente a un mejor pronóstico. En los niños, en general, las epilepsias o la epilepsia como manifestación inicial no es tan frecuente, solamente entre el 9 y 15%. Esto fue estudiado en una serie de 200 casos de tumores cerebrales en niños como síntoma de presentación. Y vemos la asociación típica entre la frecuencia de presentación crisis alta y los tumores glioneuronales. Fíjense en los primeros dos casos, que son los DNT y los gangliogliomas, que son tumores glioneuronales, que en el caso del DNT es un 100% de asociación o de frecuencia de aparición de crisis epilépticas a estos tumores, en los gangliomas entre el 80 y el 90%, y en los astrocitomas de bajo grado en el 75%. Y le siguen por debajo, en valores menos frecuentes, los meningiomas, glioblastomas multiformes, metástasis, tumores leptomeningios y linfomas primarios del sistema nervioso central. Acá, en particular, me interesaba hacer hincapié en los gliomas y epilepsias de larga duración. No solo en la presentación de una crisis epiléptica, sino epilepsias francamente de larga duración, y acá están principalmente asociados los tumores glioneuronales y los tumores de bajo grado, sea en grado 1 o sea en grado 2. Si se fijan, hacia la izquierda tenemos los tumores glioneuronales más típicos, que serían los gangliogliomas, y los tumores disembroplásicos neuroepiteliales, también llamados tumores del desarrollo cerebral, y los tumores gliales, por lo contrario, tendríamos del grado 1 y grado 2. El astrocitoma pilocítica dentro de los grado 1 y el santo astrocitoma pleomórfico, oligodendroglioma y astrocitoma difuso en los tipo 2. Menos comúnmente tenemos los tumores de otro tipo, tanto en el grupo de glioneuronales como tumores gliales, y nosotros sabemos que en cuanto a la calidad de neuroimágenes y los algoritmos de sospecha de tumores cerebrales, el acceso a las imágenes es mucho más fácil en la actualidad que lo que era hace aproximadamente 20 años, y esto ha llevado a que el diagnóstico y tratamiento de los gliomas sea mucho más temprano. Esto, a su vez, ha provocado que veamos una mayor sobrevida en los pacientes y haya una mayor incidencia de epilepsia y efectos adversos de los fármacos usados para el tratamiento de epilepsia. Y esto lleva a que antes quizás la sobrevida de los pacientes no era tan larga y no veíamos estos efectos
de la sobrevida alargada, y en la actualidad tenemos pacientes con gliomas, ya operados, ya tratados, pero unidos muchas veces a epilepsia refractaria. Y más que nada, hablamos de los gliomas de bajo grado. Esto hace que cuando nosotros empecemos a tratar a un paciente que tiene una epilepsia que puede ser refractaria, asociada a un tumor, pensemos en tratar ambas patologías, tanto la epilepsia como el tumor. El impacto de la epilepsia refractaria sabemos que tiene consecuencias a nivel psicosocial, educacional, ocupacional, y hay un mayor riesgo de injuria física, mayor riesgo de muerte súbita, que se multiplica 20 veces cuando la epilepsia es refractaria, y hay un mayor riesgo de suicidio, lo que ocasiona una peor calidad de vida en estos pacientes. El glutamato tiene mucho que ver en los mecanismos de epileptogenicidad, generando una proliferación celular del glioma con un efecto neurotóxico, proliferativo, proinvasivo y con actividad epileptiforme en la corteza peritumoral. Como sabemos, un aumento del glutamato va a generar un desbalance excitatorio e inhibitorio, también promoviendo migraciones neuronales aberrantes, cambios en las vesículas sinápticas, aumento de permeabilidad de las uniones GAP, hipoxia regional relativa, con crecimiento neuronal infiltrativo y efecto de masa tumoral. El edema cerebral y el efecto de masa del tumor no parecería tener una relación directa según las últimas investigaciones. También sabemos que en los tumores cerebrales aparecen proteínas de resistencia a drogas que se expresan y que básicamente se unen a drogas antiepilépticas y hace que los niveles de estas drogas en sangre no sean útiles para ejercer el efecto que deberían realizar, lo que genera refractariedad de la epilepsia del paciente. Tenemos dos lesiones que son paradigmáticas en cuanto a la epilepsia asociada, que son los gliomas de bajo grado y los gliomas de alto grado. Sabemos que en los gliomas de bajo grado es mucho más frecuente la presentación de epilepsia como síntoma inicial, y esto es debido a su lento crecimiento que permite la epileptogénesis, cambios químicos en el tejido peritumoral, encarcelamiento de áreas de sustancia gris con desaferentación e hiperreactividad, y generalmente los gliomas de bajo grado respetan las redes subcorticales, lo cual no ocurre en los gliomas de alto grado, lo cual impediría que se propaguen las crisis. Entonces, en los de alto grado tenemos predilección por la sustancia blanca, tienen una naturaleza infiltrativa, y al destruir estas redes subcorticales hace que la epilepsia no se propague tan frecuentemente y sean más predominantemente crisis focales. Vamos a dividir en tres grandes grupos el abordaje de los tumores gliales, los tumores glioneuronales, los gliomas de bajo grado y los gliomas de alto grado. En los tres casos, cuando se trata de epilepsias refractarias, que de eso estamos hablando en este slide, el abordaje tiene que ser multidisciplinario, no solo por el neurocirujano, sino por el neurólogo, neuropsicólogo. Tenemos que evaluar funciones del paciente, tenemos que evaluar la refractariedad de la epilepsia y tenemos que tratar las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, un abordaje multidisciplinario es mejor. Los tumores glioneuronales sabemos que tienen una baja probabilidad de malignización, la epilepsia va a ser más relevante en general, porque es una epilepsia altamente refractaria, y nos tenemos que preguntar siempre si el tejido peritumoral no es displásico. En los gliomas de bajo grado también, abordaje multidisciplinario, hay probabilidad de malignización, el tumor empieza a cobrar más relevancia que la epilepsia inclusive, y la resección debe ser máxima y temprana para tener un mejor pronóstico oncológico que también nos va a ayudar con la epilepsia. En cambio, en los gliomas de alto grado, sabemos que el comportamiento va a ser maligno, el tumor es realmente más relevante, y la resección del tumor máxima y temprana nos va a ayudar con el control de la epilepsia. Se ha visto que en los dos primeros casos, glioneuronales y bajo grado, la resección completa de los tumores lleva a un 71% de pacientes libres de crisis, pero cuando agregamos la electrocorticografía, que fíjense que en los gliomas de bajo y alto grado nosotros no la consideramos necesaria porque se ha demostrado que no cambia el pronóstico de la epilepsia de los pacientes, pero fíjense en los gliomas glioneuronales, en los tumores glioneuronales, perdón, la electrocorticografía es controversial para muchos y bien para nosotros, y ya lo vamos a demostrar, hay evidencia suficiente para usarla en epilepsias refractarias asociadas a este tipo de tumores. Y se ha visto que cuando uno usa electrocorticografía, en el caso de los glioneuronales, puede llevar el éxito del control de la epilepsia a más del 90% de los casos. Hay muchos planteos sobre si el tumor es una patología y la probable displasia cortical que hay alrededor de los tumores glioneuronales es otra patología o si es una patología única. El grupo, por ejemplo, de cirugía de epilepsia de Porto Alegre plantea que es una patología única. El DNT, por ejemplo, ganglioma
y la displasia circundante, que es la que genera en general la epilepsia refractaria, son una misma patología. Entonces depende de la perspectiva de cómo se mire esta enfermedad. Nosotros somos partidarios de mirarlo como una patología única y tratar de darle una oportunidad terapéutica a ambas temprana y oportuna para tratar de solucionar las dos patologías en un mismo acto. En cuanto a la técnica resectiva, eh, nosotros sabemos que en el primer caso, si miramos hacia la izquierda, esto sería una resección tumoral pura. Luego tenemos el abordaje supramarginal en el medio, donde apuntamos también a la zona de infiltración, pero hay un mayor riesgo de producir déficits funcionales, porque ya nos estamos metiendo con tejido que puede ser normal. Por lo tanto, necesitamos hacer estimulación cortical y subcortical. Ahora, si vamos a elegir la técnica supramarginal, que es esta que yo les muestro, también podríamos pensar en una técnica de resección subpial, donde nosotros vamos hasta el borde del surco y vamos al límite de ese giro con el giro siguiente, que en general los gliomas, por ejemplo de bajo grado, respetan ese límite pial y nos puede ayudar para controlar mejor la epilepsia y tener un mejor pronóstico oncológico. Cuando los casos son simples y la resonancia magnética coincide con el origen de la epilepsia en un electroencefalograma, podemos estar contentos y resecar el tumor y tratar la epilepsia al mismo tiempo. Pero diferente es cuando nosotros nos encontramos con incongruencias entre la imagen y el electroencefalograma. Es aquí donde nosotros deberíamos pensar en hacer un video electroencefalograma, en hacer un registro intraoperatorio con electrocorticografía o inclusive en hacer un implante de electrodos para casos en los que haya incongruencia, es decir, tumor del polo temporal derecho con descargas temporales posteriores o inclusive frontales, donde nosotros deberíamos dudar que sacarle el tumor de esa región va a solucionar la epilepsia. Entonces, cuando hacemos un video electroencefalograma, en general, recordar que lo hacemos solamente en epilepsias que sean refractarias, asociadas a un tumor, y cuando encontremos incongruencia en el tipo de crisis, localización del tumor y la actividad eléctrica. Las indicaciones en general serían electroencefalograma con descargas interictales, distantes o contralaterales al tumor, semiología ictal no congruente con la localización tumoral, tumores multifocales, tumores con extensión bilateral, larga evolución de la epilepsia, recurrencia de crisis luego de una resección tumoral y sospecha de pseudocrisis, así como también la adyacencia de la lesión tumoral a áreas elocuentes. Para mostrarles un caso clínico y ya ir redondeando el tema, este es un paciente que operamos de 16 años que tenía una epilepsia refractaria muy severa, con gran cantidad de crisis diarias, que no había podido ser controlada con más de 3 medicamentos. Recordamos que la refractariedad se define a partir de la resistencia al tratamiento de 2 drogas. El videoelectroencefalograma nos había mostrado descargas neocorticales temporales derechas, pero tenía un menor componente semiológico mesial y que, por lo que vemos en las imágenes, se trata de una lesión tumoral de tipo quística y sólida que está adyacente al hipocampo y la amígdala. Fíjense en el FLAIR que teníamos una desdiferenciación de la interfaz sustancia gris-sustancia blanca, por lo cual pensamos que había una displasia, y en este caso, por ser una epilepsia refractaria, decidimos intervenir con electrocorticografía. Acá hay una serie sin contraste a la izquierda y con contraste, con un refuerzo de un componente sólido y la parte quística también del tumor. Colocamos una grilla de 32 contactos sobre la corteza cerebral. La neocorteza descargaba independientemente de todo lo que era el giro hipocampal y del polo temporal. Por lo tanto, decidimos realizar una resección neocortical porque vimos que había un compromiso desde el punto de vista de la epilepsia. Entonces, sacamos en primer término la neocorteza, luego procedimos a la resección tumoral, que estaba en la profundidad, y luego hicimos electrocorticografía con electrodos profundos del hipocampo, que es la figura que ven al final, abajo a la derecha, donde descubrimos que el hipocampo también había sido afectado por la epilepsia y tenía descargas independientes más allá de haber resecado la neocorteza y el tumor. Este es el control posoperatorio y el resultado fue un ganglioma, es decir, un grado 1 de la Organización Mundial de la Salud, con una displasia cortical focal asociada. Este es un control a distancia ya de hace unos meses, con un paciente que está libre de crisis a los 2 años con una resección extendida. Entonces, esto se trata de neurocirugía oncológica o de neurocirugía funcional, más que nada de cirugía de epilepsia. Nosotros pensamos que este término es incongruente, digamos, o es incorrecto, porque nosotros tenemos que funcionar ambas especialidades para que
o subespecialidades para ofrecerle el mejor resultado posible al paciente. En el artículo este que se veía en este caso, Dufault plantea que cuando hay lesiones asociadas al hipocampo o a estructuras paralímbicas, deberían resecarse estas estructuras también. Es decir, un ganglioglioma que está adherido o adyacente al hipocampo o a la amígdala, deberían resecarse las estructuras mesiales porque son altamente epileptógenas y puede hacer que persista la epilepsia más allá de la resección tumoral pura. Por otro lado, el grupo de Berger y Englot han publicado en epilepsias de origen temporal, de origen tumoral y en región temporal, que resecciones ampliadas van a mejorar tanto el pronóstico oncológico como de la epilepsia. Por lo tanto, pensarlo como una patología dual. Nosotros somos partidarios, debido a que nos dedicamos a cirugía de epilepsia, de que las resecciones subpiales son de alguna manera resecciones supramarginales que inclusive incluyen tejido potencialmente epileptógeno y que si no le van a generar déficit al paciente sería la estrategia ideal. Los gliomas, como conclusiones, los gliomas y la epilepsia progresan con el tiempo, por lo tanto una resección temprana sería lo ideal. La resección completa mejora el pronóstico de la epilepsia y obviamente mejora el pronóstico oncológico, por lo tanto la resección debe ser máxima. Sabemos que hay células tumorales fuera de la lesión en la resonancia magnética, como está demostrado en varios trabajos que han demostrado que más allá de lo que se ve en el FLAIR, en un glioma de bajo grado, hay células tumorales. Entonces la resección debe ser basada en la funcionalidad y los límites de esta resección pueden ser extendidos muchas veces si nosotros demostramos que el tejido circundante no tiene una función específica. Cuando hay incongruencias debe profundizarse el estudio de la epilepsia del paciente y, en resumen, la resección máxima, temprana y segura no solo mejora el pronóstico tumoral, sino también de la epilepsia del paciente. Les agradezco mucho por su atención. Este es mi mail por si alguien necesita contactarse conmigo. Los saludo y les agradezco nuevamente por su atención.